Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar el aumento de la criminalidad en el Perú y las diversas medidas y propuestas que se vienen presentando con el fin de resolver este problema, empezando por la declaración del estado de emergencia decretado por el gobierno de Dina Boluarte. Para analizar este tema nos acompaña Lucas Gersi, abogado constitucionalista, docente universitario y analista político. Lucas, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Tito? Un honor siempre estar acá contigo. Gracias por la invitación. Bueno, Lucas, la inseguridad como producto de la criminalidad en el país ha aumentado y todo apunta a que cada vez vamos a estar peor si es que no se da un cambio estructural. De acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones, en el 2024 murieron unas 2.000 personas como producto de la violencia producida por el crimen organizado y los asaltos. Y esto representa un 34% más de muertes por este motivo que en el año 2023. Al respecto, Lucas, ¿qué factores están conduciendo a este aumento del crimen en el país? A ver, yo creo que primero lo más importante es asegurarnos de tener las estadísticas correctas, ¿no? Yo estaba hablando en otra entrevista con un periodista muy amigo que me decía, pero el ministro Santibáñez ha desarticulado a un montón de bandas y se han detenido a un montón de personas. Pero yo creo que eso no es lo relevante, ¿no? Porque de repente yo desarticulo bandas, capturo personas y al día siguiente los liberan, entonces es lo mismo que nada, ¿no es cierto? Acá lo relevante es, número uno, tasa de homicidios, ¿no? Homicidios por 10.000 personas o 100.000 personas, que es como se mide. Eso, del 2022 a la fecha, ¿ha subido o ha bajado? Y luego poder generar una estadística similar para el tema de la extorsión, que es diferente al tema del homicidio. Por ejemplo, el Perú, en temas de homicidio, seguramente no tiene tantos homicidios como otros países, ¿no? En América Latina. Pero no es solo el homicidio, la extorsión también es un tema gravísimo, ¿no? Y yo tengo la impresión, como tú comentas, y has citado buena estadística, Alberto, como tú comentas, yo tengo la impresión que en el Perú está saliéndose de control la seguridad ciudadana, ¿no? Estamos empeorando, y yo creo que hay varias razones que explican esto, ¿no? Una razón es tener un sistema de cárceles absolutamente sobrepoblado. Al no haber espacio para los presos en las cárceles, los delincuentes son capturados y luego liberados, ¿no? En segundo lugar, de repente un ministerio público que no tiene la capacidad de investigar rápidamente, actuar rápidamente frente a la delincuencia, ¿no? Y yo creo que hay que trabajar en estos puntos débiles, ¿no? Definitivamente. Ahora, en este escenario en el que hay un deterioro, digamos, de la seguridad ciudadana y un aumento, pues, de las extorsiones, de los homicidios, de los asaltos, de la delincuencia común y organizada, este domingo el cantante de Armonía 10, Paul Flores, conocido como El Ruso, fue asesinado a balazos mientras se transportaba en un bus junto a los otros integrantes de su conjunto musical. Y la reacción del gobierno de Dina Boluarte, una de las primeras reacciones ha sido decretar el estado de emergencia. Sin embargo, este es el caso de la muerte de una persona conocida y muertes de este tipo y extorsiones hacia personas que no son tan conocidas se dan constantemente en el país, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que esta medida de decretar el estado de emergencia tenga algún impacto y sirva para resolver el problema del crimen organizado y las extorsiones? Yo creo que no va a tener un impacto real porque la declaración del estado de emergencia en el Perú finalmente es algo puramente retórico. Ya otras veces se ha declarado, se ha llevado a los militares a las calles a hacer show un par de días y después regresamos a la misma situación de siempre. Es decir, el estado de emergencia per se es una medida absolutamente hueca, ¿no es cierto? Una medida hueca. Yo creo que el estado de emergencia o lo que debería ocurrir es que a través de un decreto de urgencia la presidenta anuncie la construcción de penales nuevos. Eso es lo más urgente. Tiene que haber penales nuevos, ¿no es cierto? De repente un penal puede ser en una zona alejada del sur del país y otro penal en una zona alejada del norte del país, ¿no? Ya no Chayapalca, ya pobre Tacna, ¿no? Ya Chayapalca está en Tacna,
De repente en Cusco, Puno, Ayacucho puede haber un penal y de repente, no sé, pues en Piura o ahí no sé, Huánuco puede haber el otro, ¿no? Pero en el Perú urgentemente se necesita más penales. El problema es que no hay dónde poner a los presos. Como no hay dónde poner a los presos porque no hay espacio, entonces está un poco esta cultura de que capturo al preso y después lo libero, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, ese es, yo creo, lo más urgente, ¿no? Y además también trabajar de repente algún sistema para que puedan haber fiscales especializados en flagrancia, ¿no es cierto? Y un trabajo policial muy, muy agresivo para desarticular de manera muy agresiva a todas las bandas criminales, ¿no? No se trata de poner a militares en la calle, ¿no? De lo que se trata es de que haya una ofensiva policial, así como los policías pueden desatar una ofensiva para derrotar a un grupo terrorista, que hay una ofensiva policial para desarticular a las bandas criminales, ¿no? Y además imponer penas, no subir las penas ni la pena de muerte, eso es populismo, ¿no? Yo creo imponer las penas ciertas, pero con una probabilidad de detección mayor y sin beneficios penitenciarios. Ahora, en este escenario, el Ministerio Público ha allanado por segunda vez en este mes el domicilio del ministro del Interior, Juan José Santibáñez. ¿Consideras que esta medida es oportuna o que el Ministerio Público está haciendo política? Yo creo que el Ministerio Público definitivamente está haciendo política, porque recordemos que esta semana también se va a discutir la moción de censura, ¿no? Contra el ministro Santibáñez. Definitivamente están haciendo política, pero eso no significa que el señor Santibáñez no pueda ser investigado, ¿no? Hay unas denuncias que son graves, lo han acusado prácticamente de pagar coimas, ¿no? Esa es la acusación, es pagar una coima, y eso se tiene que investigar, ¿no? Tiene que haber una investigación de este tema. Mira, yo creo que el ministro Santibáñez es un tipo con mucha energía. Yo creo que es un tipo competente. Yo creo que el error que ha cometido es entrar un poco a ser escudero o a defender mucho a Dina Boluarte en temas personales, ¿no? Yo creo que ese es un error que él ha cometido. Y además él tiene investigaciones, más de una, tiene varias, ¿no? Investigaciones. Yo creo que el ministro Santibáñez está a la defensiva ahorita. Está muy a la defensiva. Debería él, yo pienso, dar un paso al costado, no porque sea culpable ni porque haya tenido mala gestión, ¿no? Yo creo que debería dar un paso al costado simplemente porque él ahorita está distraído defendiéndose a sí mismo. Y debería nombrarse un ministro que tenga también mucha energía, de repente un general de la policía, mucha experiencia, que pueda dedicarse a su chamba sin ningún tipo de distracción, ¿no? Ahora, con respecto a las intenciones de censurarlo, ¿te parece necesario o obedece pues, a oportunismo político de diversos sectores? Y no, yo creo que no me parecía necesario, ¿no? Yo creo que eso oportunismo político, ¿no? Es una respuesta reactiva de lo que ha ocurrido. Y mira, la verdad que si miramos el número de firmas en las mociones de censura, habría, en teoría, suficientes votos para censurarlo. Lo que puede pasar es que último minuto alguna bancada, algún parlamentario decida bajarse el micro. Pero va a ser todo un show en el Congreso y el ministro va a salir ya muy desgastado. Es decir, los ministros en el Perú la verdad que son fusibles, ¿no? El señor ya está desgastado, ya tiene una cosa, tiene otra cosa, tiene otra cosa. Uno tiene que saber decir, llego hasta acá, me recompongo y después regreso de otra forma para seguir trabajando de otra manera, ¿no? Yo creo que el señor debería él mismo, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Llego hasta acá, ¿no? Ahora, también llama la atención, o sea, efectivamente, como bien señalas, hay votos suficientes para poder censurarlo, pero hay también una defensa de sectores que son incompatibles políticamente. Por ejemplo, Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, en la clandestinidad hace casi un año y medio, lo defiende porque dice que la institución volvería a la izquierda USAID. Y por otra parte, el almirante Montoya, parlamentario de Renovación Nacional, señala que quienes buscan desestabilizarlo, censurarlo, están buscando desestabilizar al gobierno. Entonces,
llama la atención, ¿no?, que posturas distintas coincidan en la defensa del ministro de su permanencia, ¿no? Pero con respecto a este punto, ¿no?, a esta coincidencia, ¿qué es lo que opinas? Mira, yo creo que en el Perú nosotros estamos viviendo en la práctica un gobierno de coalición. Como el gobierno es muy débil y no tiene bancada propia y está muy expuesto, lo que está ocurriendo ahorita, y no es malo, ¿ah? No es malo, lo que está ocurriendo ahorita es que hay pacto entre el gobierno con diversas bancadas para tener gobernabilidad, y las bancadas obviamente reciben ministerios o cuotas de poder a cambio de ese respaldo, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo sabe que el gobierno muchas cosas las conversa de repente con Alianza por el Progreso, algunas cosas eventualmente con el Fujimorismo y posiblemente con la bancada también del señor Cerrón, ¿no? Y entonces lo que tenemos en el Perú, en la práctica, es lo que se llama en otros países una gran coalición, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos en el Perú en la práctica. Un montón de partidos, o la mayoría de partidos, se ponen de acuerdo para respaldar al gobierno a cambio de cuotas de poder. Solo que en el Perú tenemos una gran coalición informal, ¿no es cierto? En Alemania, en Francia, en Inglaterra, cuando hay una gran coalición, se sabe que el partido A, el partido B, el partido C gobiernan y apoyan a los ministros, digamos. Ahora, en el Perú hay una gran coalición informal, ¿no? Una gran coalición en la oscuridad. Lo correcto sería que se transparente la gran coalición, ¿no? Que salga Acuña, Keiko, no sé qué otros partidos, no sé si Renovación o los demás partidos, y digan, mira, acá hay un acuerdo, estamos respaldando al gobierno, este es el pacto que tenemos. La política es pactar, está bien pactar, está bien pactar. Lo que pasa es que acá se pacta y después ya no se es transparente respecto al pacto, ¿no? Y esto se presta a que quienes están fuera de esta cohabitación o coalición utilicen la retórica de hablar de una dictadura congresal o del régimen, ¿no?, como si se tratara de una situación pues antidemocrática en el país, al margen de que se confunda muchas veces en la retórica política, en la narrativa, problemas como la corrupción, la pobreza, la criminalidad, con una situación de antidemocracia o dictatorial en el país. Lucas, vamos ahora a una pausa y regresamos con el segundo bloque para analizar propuestas ciertamente populistas, como el establecer el servicio militar obligatorio y restablecer la pena de muerte en el país. Seguimos en Informe Extra analizando el problema de la criminalidad en el Perú, acompañados por Lucas Gersi, abogado constitucionalista, docente universitario y analista político. En el primer bloque estábamos analizando los factores que explican el aumento de la criminalidad en el país y también la medida del gobierno de Dina Boluarte de decretar el estado de emergencia, que no es más que es una medida retórica que no ayuda en los hechos a resolver este problema. Ahora, Lucas, desde el gobierno también se está proponiendo establecer no el servicio militar obligatorio, sino el denominado servicio militar y policial obligatorio. ¿Consideras que una medida como esta podría servir para resolver el problema de la criminalidad en el país? A ver, yo creo que la medida, a ver, el servicio militar o policial obligatorio no va a ayudar en absolutamente nada a reducir la criminalidad, ¿no? Digamos, no es que los conscriptos, gente que está en servicio militar, vaya a poder enfrentar a las bandas criminales, ¿no? O sea, hay que dar un paso para atrás, ¿no? Hay que dar un paso para atrás. Mira, a ver, hay muchos países, hay algunos países que tienen servicio militar obligatorio. Un ejemplo puede ser Suiza. Otro ejemplo puede ser Israel. Israel, Suiza utilizan esta medida como una medida para crear solidaridad social y para crear patriotismo. Por ejemplo, yo tengo amigos suizos, ellos me dicen, yo a través del servicio militar obligatorio desarrollé disciplina, carácter, conocí un montón de gente que no hubiera conocido, gente de otro entorno cultural, social, la conocí, es decir, es algo que le da mucha unidad al país, ¿no? Pero es más una medida en verdad casi educativa, ¿no? El servicio militar en el fondo es una medida educativa, no es una medida que te sirve a corto plazo a resolver una crisis de seguridad, ¿no? Entonces hay que pensarlo bien. Yo creo que en Perú no tenemos esta tradición
Yo creo que si se hace esto en Perú, un montón de gente va a encontrar maneras de evadirlo y va a terminar siendo una situación complicada donde de repente los que tienen una buena posición no lo hacen y los que no les queda otra sí lo hacen, y entonces algo que no nos va a ayudar mucho, ¿no? Yo creo que no es pertinente en este momento tener esta discusión, ¿no? Claro, pero de alguna manera se plantea bajo la idea de que quienes están reclutados o no delinquirían o se encargarían de combatir el crimen. Y como bien dices, esto no coincide pues con una política seria para resolver estos problemas, pero igual el gobierno está planteándolo. Y entonces, ¿qué revela que el gobierno de Dina Boluarte ante estas circunstancias proponga una medida ineficiente como esta? Yo creo que están asustados y están buscando tener iniciativa, ¿no es cierto? No solo han propuesto esto, sino también está el tema de la pena de muerte y la denuncia del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no es cierto? Que es puro bla, 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 porque si la presidenta de verdad quisiera la pena de muerte, hoy día podría pedirle al Congreso la denuncia de este tratado, y no lo ha hecho, ¿no es cierto? Es decir, acá es simplemente palabras y palabras, y no hay acciones concretas, ¿no? Yo creo que es un engaño muchacho, básicamente. Efectivamente, el tema de la pena de muerte no se ve una verdadera iniciativa por parte del gobierno, como bien dices, y es un tema que cada vez que se dan aumentos de la criminalidad o crímenes sonados, vuelve al debate político. Como bien señalaste, el Perú tendría que salir del Pacto de San José, el cual fue ratificado en el 78 y en el 79 se eliminan con la Constitución del 79 los crímenes comunes como causal de pena de muerte, manteniéndose la pena de muerte para la alta traición en casos de guerra, que se mantiene con la Constitución la actual, del 93. Pero esto genera el debate, siempre se regresa a este debate cuando hay casos como aumentos de la criminalidad, pero hay otro debate relacionado con la pena de muerte, y es que si es que esta verdaderamente disuade a los criminales. No sé qué posición tienes al respecto. A ver, digamos, la pena de muerte cuando se aplica, no se aplica de inmediato, sino que se aplica, digamos, con una postergación muy, muy larga, ¿no es cierto? Si tú condenas a un criminal, hay apelaciones, hay habeas corpus, digamos, la pena de muerte cuando se aplica con un rechazo de 10 años o más, ¿no? Es con un retraso. Es decir, yo creo que una pena tan retrasada y que además no se va a aplicar a delitos menores, sino solo a los delitos más graves, ¿no? Homicidio en modalidad agravada, yo creo que tampoco nos ayuda para resolver la extorsión, ¿no? Nadie propone y no es posible aplicar a un delito como extorsión la pena de muerte. La pena de muerte solo se puede aplicar al delito más grave, ni siquiera homicidio simple, ¿no? Sino las modalidades agravadas de homicidio. Por ejemplo, violación sexual seguida de homicidio, o parricidio, matricidio, un homicidio con alevosía, ferocidad, ¿no? Es para lo peor de lo peor la pena de muerte. Entonces, para resolver la extorsión tampoco sirve. Para resolver la extorsión lo que tiene que haber es el mega penal, las cárceles, para poder llevar a la gente rápido a la cárcel. El problema del Perú es que no hay espacio en la cárcel. Ese es el problema principal. El Perú es uno de los países que tiene las cárceles más sobrepobladas en el mundo. Nuestro sistema penitenciario está sobrepoblado en más o menos 250%. Este es un problema de infraestructura. Así como en el Perú no hay espacio para los carros, porque el gobierno es ineficaz y no construye pistas, tampoco hay espacio para las cárceles, ¿no es cierto? Así como en el aeropuerto no hay espacio para los pasajeros, igualito. En los penales no hay espacio para los presos. El problema es un problema de infraestructura. ¿Cómo se arregla? Con inversión. El Estado tiene que invertir, tiene que hacer una cárcel digna, además. Que además es un tema de derechos humanos, ¿eh? Que el TC en una sentencia ya dijo, señaló que hay una situación de hecho inconstitucional porque no hay espacio para los presos en las cárceles, ¿no? Ahora, el tema de la salida de los delincuentes que son capturados en flagrancia. El año pasado se liberó a 8.000 detenidos en flagrancia, ¿no? En el primer semestre del 2024. La noticia es que el Ministerio Público los liberó, pero en realidad es el juez, el Poder Judicial, quien determina si es que salen o no. Entonces,
¿Cómo podrías explicar esto, más allá de la falta de espacio en los penales? ¿Se trata de temas de corrupción o de incompetencia? No, a ver, hay varias hipótesis, ¿no? Hay varias hipótesis. Puede ser que en algunos casos el Ministerio Público no haya pedido la detención preliminar o la prisión preventiva. Es decir, si hay un fiscal negligente por omisión del Ministerio Público, la policía tiene que liberar a la persona detenida. En flagrancia tú solo puedes estar detenido según orden judicial 48 horas, creo que, ¿no es cierto? Entonces, de repente es negligencia en parte del Ministerio Público. Luego, en otros casos, de repente el Ministerio Público presentó un pedido, de repente de prisión preventiva, y el juzgado de repente lo rechazó. Y ahí habría que ver caso por caso por qué es que se rechazó. No es que en todos los casos tiene que haber prisión, ¿no? Puede haber delitos muy menores que no corresponde prisión, pero todos los casos de extorsión, ¿no? De secuestro, los casos más graves, ahí sí es un escándalo si han habido liberaciones, ¿no? Depende mucho también del caso concreto, en parte responsabilidad del Ministerio Público, ¿no? En parte sí es responsabilidad del Ministerio Público. Lucas, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando el aumento de la criminalidad en el Perú y las diversas propuestas que se están presentando para resolver este problema, acompañados por Lucas Gersi. En el bloque anterior hemos analizado diversas medidas populistas enfocadas pues, en enfrentar la criminalidad, como el servicio militar y policial obligatorio, y también hablar pues, de reinstaurar la pena de muerte en el país. Ahora, Lucas, ¿habría otra medida similar también a las ya mencionadas, como es el declarar como grupos terroristas a las organizaciones criminales? El Pleno del Congreso ya aprobó declarar terrorista al Tren de Aragua y se está debatiendo la incorporación en el Código Penal del delito de terrorismo urbano, más orientado a las organizaciones criminales. Siendo que se trata de conceptos diferentes, ¿cómo evalúas esta propuesta que se ha adoptado en Estados Unidos por Donald Trump y también en Ecuador por el gobierno de Daniel Noboa? Mire, habría que ver una mera declaración, una mera etiqueta es irrelevante, ¿no? No significa nada. Lo importante es ver si esta declaración realmente va a tener alguna consecuencia efectiva, ¿no es cierto? Yo, a ver, si mal no recuerdo, el delito de extorsión actualmente en el Código Penal es un delito con una pena un poco menor, ¿no? Entonces, este tema de terrorismo urbano, yo creo que va a permitir aplicar penas que corresponden a la gravedad de estos hechos, porque aquí no estamos hablando de extorsiones light, sino que ya son extorsiones que tienen paralizada a buena parte de la población, ¿no? Y extorsiones sistemáticas que le imponen a la población unos cupos que son terribles y los mantienen en la precariedad, ¿no? Acá tenemos situaciones donde los negocios, hasta los carretilleros, pagan un segundo impuesto, ¿no? Es decir, está la SUNAT que me cobra impuestos y luego el delincuente que me cobra otros impuestos, ¿no? Entonces, la dañosidad que este delito genera en la sociedad, las consecuencias que tiene porque hay explosivos y amenazas permanentes, yo creo que sí se está justificado esto del terrorismo urbano. Creo que Perfecto. tiene una justificación. Bueno, sí, efectivamente, es bastante grave. Definitivamente está el debate si es que encaja en el concepto tradicional de terrorismo, pero el hecho de tratarse de delitos sumamente graves que paralizan a buena parte de la población y afectan a la economía del país y el desarrollo, pasando desde los conductores de combis hasta cantantes, como el cantante de Armonía 10, que fue asesinado producto precisamente de una extorsión en la que parece que hubo una confusión, porque al parecer hay otro grupo de Armonía 10 y se confundieron. Sí, efectivamente son delitos graves que requieren de medidas oportunas para poder frenarse. Bueno, Lucas, ha sido un gusto tenerte con nosotros como siempre. Muchas gracias, Alberto. Para mí un honor enorme estar acá con ustedes. Gracias. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.